Cuando miras al cielo nocturno, no estás viendo un mapa de destinos turísticos. Estás viendo un abismo de distancias tan brutales que nuestra mente biológica se niega a comprenderlas. Imagina por un segundo que decidimos cruzar ese vacío. No para un viaje de fin de semana, sino para un exilio silencioso a través de las escalas más obstinadas de la naturaleza. Esta noche en Crónicas del Espacio vamos a movernos suavemente a través de esa imposibilidad, a través de los motores que aún no poseemos, los peligros silenciosos ocultos en la oscuridad y las extrañas recompensas de abandonar nuestro hogar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo ciencia, es una advertencia cósmica sobre lo que realmente cuesta alcanzar las estrellas. Comencemos diciendo una verdad incómoda. El espacio interestelar no es un océano vacío esperando ser navegado. Es un muro de imposibilidad. Para cada centímetro que la humanidad ha avanzado en la Tierra, el cosmos responde con una milla. Y para cada año que avanzamos, las estrellas añaden siglos. La verdad es humillante. El universo no habla en kilómetros, habla en años luz. Y un año luz, esa distancia que la luz recorre en un solo año, es de casi 10 billones de kilómetros. Un número incomprensible que se burla de nuestros motores y de nuestra paciencia. Nuestra nave espacial más rápida, la Voyager 1, ha estado alejándose de la Tierra desde 1977 y apenas ahora acaba de escapar de la influencia del Sol. A su velocidad actual, le tomaría más de 70.000 años llegar a la estrella más cercana. Viajar entre estrellas no es como cruzar un desierto, es como intentar caminar desde la Tierra a la Luna y descubrir que con cada paso la escala de todo sigue creciendo. La física misma no es nuestra aliada aquí. Es un muro inmóvil y poco impresionado. Y luego está la escala del tiempo. Cuando hablamos de distancias galácticas, también estamos hablando de tiempo en medidas evolutivas. El tiempo que tardan los continentes en desplazarse, las civilizaciones en nacer y caer. Si una nave se lanzara hoy hacia Próxima Centauri, necesitaría tripulaciones no solo listas para vivir y morir en el espacio, sino listas para criar hijos que harían lo mismo, y sus hijos después de ellos. Cada sueño de viaje interestelar viene con una realización brutal y silenciosa. Si te vas, no volverás. No en tu vida. Tal vez no en tu linaje. Y puede que nunca sepas cómo termina la historia. Ese es el precio. Porque mientras los telescopios pueden engañar a la distancia, transportando imágenes e información al instante, no existe tal atajo para la carne, el metal, el aire o la memoria. Somos animales lentos en un universo rápido e implacable, y sin embargo lo imaginamos. Velas como flores atrapando rayos de luz, motores doblando el espacio mismo, mentes humanas dormidas en cunas de tiempo congelado. Empujamos las escalas que no podemos tocar, y cada ecuación garabateada en una pizarra es un susurro de vuelta al vacío, diciendo, debemos, y vamos hacia ti. Lentamente, sí, trágicamente despacio, pero vamos. Cuando miramos a las estrellas, vemos historia. La luz de la estrella más cercana tarda años en llegar a nosotros, pero la verdad detrás de esa luz, lo que vive allí ahora, permanece intocable, encerrado detrás de la barrera inquebrantable de la distancia. Cada estrella en el cielo es una pieza de museo, un momento congelado preservado en fotones que llegan a nuestros ojos mucho después del momento en que nacieron. Lo que vemos ya no es lo que es. El cielo nocturno no es un espejo del universo, es un tapiz cosido con el pasado. Incluso las estrellas más cercanas tardan más de 4 años en enviar su luz a la Tierra. Eso significa que cuando ves Alpha Centauri, no estás viendo una estrella como es. La estás viendo como era cuando eras 4 años más joven. Las estrellas más lejanas atenúan esta ilusión aún más. Una estrella a 1000 años luz de distancia podría estar ya muerta. Su llamarada final tragada por el tiempo. Su cadáver aún invisible para nosotros hasta que la luz nos alcance. Así que los humanos miran hacia arriba con asombro,
sin saber que algunas constelaciones ya pueden ser historias de fantasmas. Los cielos cuentan cuentos escritos en cámara lenta y no tenemos más remedio que ser oyentes pacientes. Lo que llamamos el presente en el cielo es cualquier cosa menos eso. Es una biblioteca de verdades superpuestas a lo largo de siglos. Una memoria cósmica que no se puede cambiar ni actualizar desde lejos. Y esta ilusión no es solo poética. Es un recordatorio sombrío para cualquiera que planee un viaje más allá de la Tierra. Si los humanos pudieran algún día atravesar las estrellas, podríamos encontrar que los lugares a los que apuntamos no están vivos ni son acogedores, o incluso que ya no están allí. Podríamos llegar a un mundo que parecía verde y cálido a la luz de los telescopios, solo para encontrarlo quemado, congelado o vacío al llegar. De esta manera, la luz se convierte tanto en la mejor herramienta que tenemos como en el mentiroso silencioso que oculta el presente detrás de un muro de tiempo. Construimos nuestras fantasías sobre lo que nos dice. Apostamos futuros en sus promesas. Incluso los científicos no pueden resistir la seducción. Una caída en el brillo aquí podría insinuar un planeta. Un bamboleo en el espectro de luz estelar sugiere una atmósfera. Pero siempre estamos adivinando lo que fue, no lo que es. Se siente casi cruel saber que el universo podría estar vibrante y vivo ahora mismo, repleto de vida inimaginable, pero no podemos presenciarlo en tiempo real. Nuestros instrumentos, por avanzados que sean, siempre irán a la zaga de la realidad. Einstein nos dejó una verdad sombría. Nada puede viajar más rápido que la luz, y la luz misma es lenta, al menos cuando intentas alcanzar una estrella. Incluso a la velocidad máxima, todavía llegamos dolorosamente tarde en un universo medido en miles de millones de años luz. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, no es rápida. Es apenas suficiente para pasar lista entre las galaxias. Y para nosotros, atados a las limitaciones de la materia, el músculo y el metal, es inalcanzable. Es posible que escuches que la velocidad de la luz es lo más rápido que algo puede ir. Pero eso no es del todo cierto. Es lo más rápido que algo que tiene masa nunca puede alcanzar. Los objetos con masa, como los humanos, las naves espaciales y los sueños, solo pueden acercarse a esa velocidad, nunca tocarla. Cuanto más nos acercamos, más pesados nos volvemos, doblando el espacio-tiempo bajo el peso de nuestra velocidad. El combustible se quema no solo para ir más rápido, sino para luchar contra la física misma. Cuanto más empujamos, más fuerte empuja el universo hacia atrás. No es solo una regla, es un muro tejido en la tela de la realidad. A una fracción de la velocidad de la luz, el tiempo comienza a deformarse. Los relojes hacen tic-tac más lento. Los latidos del corazón se estiran. Un viajero que cruza a otra estrella podría envejecer solo unos pocos años si va lo suficientemente rápido. Pero para los que se quedan en casa, pasarían décadas. Generaciones y civilizaciones enteras podrían surgir y desmoronarse mientras una nave flota entre soles. Hablamos a menudo de tecnología, pero la tecnología no puede deshacer esto. No completamente. Motores warp, agujeros de gusano, taquiones, todas ideas intrigantes, todas teorías buscando lagunas. Pero hasta ahora las leyes se mantienen firmes. No son negociables. Son el equivalente cósmico de la gravedad y la respiración, absolutas, implacables, indiferentes al deseo. Incluso nuestra mejor nave espacial como la Voyager 1, esa variante pionera del vacío, se arrastra por el espacio a menos del 0.00006% de la velocidad de la luz. A ese ritmo tomarían miles de vidas solo para besar el borde de un cúmulo estelar cercano. Y cada motor que imaginamos, cada reactor de antimateria hipotético o vela láser, finalmente choca con la misma verdad. Para ir más rápido necesitamos energías que empequeñecen cualquier cosa que la humanidad haya aprovechado jamás. Así que soñamos en diagramas. Contamos historias de doblar el espacio en lugar de cruzarlo. Imaginamos atajos a través de dimensiones superiores, porque enfrentar las matemáticas crudas de frente entrega una realización fría.
que incluso si pudiéramos algún día alcanzar velocidades relativistas, todavía se sentiría como navegar a través de un océano con una vela. Pero quizás ese es el regalo oculto dentro del límite. Tal vez el universo nos está pidiendo que reduzcamos la velocidad, que entendamos que viajar por el cosmos no es solo un acto de movimiento, sino de transformación de sociedades, cuerpos y tiempo. El límite de velocidad cósmica no es una burla, es una pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a evolucionar para cambiar, solo para decir que lo intentamos? Soñamos con naves estelares, pero nuestros cohetes apenas pasan el umbral de la puerta. Los motores químicos chisporrotean y se apagan mucho antes de que una estrella esté incluso a la vista. Necesitamos ideas más allá de cualquier cosa que hayamos construido, y existen solo en ecuaciones. Ecuaciones que susurran sobre el poder extraído de la aniquilación de la materia, de velas empujadas por la luz de las estrellas, de motores que tiran contra la misma tela del espacio. Por ahora son experimentos mentales garabateados en pizarras, enterrados en trabajos de investigación, esperando manos que aún no han nacido. Nuestros sistemas de propulsión actuales son primitivos en el sentido cósmico. Cohetes que rugen como truenos durante minutos, solo para deslizarse silenciosamente a través de la inmensidad después. Motores nacidos para la guerra, reutilizados para la maravilla. Todavía atados a las demandas contundentes de la gravedad. El Saturno V nos llevó a la Luna, sí, pero necesitaba arrojar el 95% de su masa solo para escapar de la Tierra. Si esa es la escala requerida para un salto corto a través del cielo nocturno, ¿qué exige la ambición interestelar? Tal vez la respuesta yace en la fusión, aprovechando el mismo proceso que alimenta al Sol. Un motor de fusión podría, en teoría, quemar hidrógeno con tal eficiencia que cada onza alimenta la maravilla. Pero aún no podemos construir un reactor que sostenga la fusión en la Tierra, y mucho menos llevar uno a través de una galaxia. Cada prototipo se enciende por menos de un segundo y luego muere, dejando atrás un susurro de lo que podría ser. Las matemáticas dicen que es posible, el metal dice aún no. Luego está la antimateria, el combustible definitivo. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, se cancelan mutuamente, liberando energía pura. Deja caer un gramo de antimateria en una nave y podrías viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero la antimateria no crece en los árboles. Solo unos pocos nanogramos tardan años en producirse. E incluso entonces, la contención es una pesadilla. La antimateria no quiere ser almacenada, quiere aniquilar. Así que miramos más allá, hacia velas de átomos de metal estirados más delgados que cualquier papel, montando haces de luz como surfistas cósmicos. Estas velas de fotones no necesitan combustible, solo necesitan paciencia y unos cientos de billones de fotones empujando suavemente día tras día, década tras década. Pero las velas tendrían que sobrevivir a golpes de micrometeoritos a la mitad de la velocidad de la luz. Una rasgadura y el sueño flota roto en la oscuridad. La verdad no es que carezcamos de imaginación, sino que carecemos de un lienzo lo suficientemente ancho para probarla. Construir un motor de nave estelar es desafiar no solo la física, sino el tiempo. Construir una máquina que puede tardar siglos en completarse por civilizaciones que a su vez podrían no durar tanto. Esa es la parte más difícil de todas. No la ciencia, no la ingeniería, sino la creencia. Verter vidas enteras en un dispositivo que tal vez nunca veas encenderse. Un monumento no para una generación, sino para todas ellas. Y quizás ese es el verdadero costo de los motores que aún no existen. La humildad de construir algo que nunca verás terminar. Las películas nos prometieron motores warp. La ciencia nos recuerda que doblar el espacio-tiempo puede requerir energía mayor que la de las estrellas mismas. ¿Podríamos tomar prestado un pedazo del universo para engañar a la realidad? ¿O estamos confinados a ella para siempre? Los motores warp son una carta de amor de la ficción a la física. Un sueño de doblar papel en lugar de medir la distancia. De atravesar un atajo cósmico en lugar de arrastrarse a través de él.
En teoría suena simple. No muevas la nave, mueve el espacio mismo. Los motores Warp no obligan a los objetos a romper la velocidad de la luz, eluden la regla por completo. Una burbuja de espacio-tiempo se contrae frente a la nave y se expande detrás de ella, como tirar de una alfombra para cruzar más rápido. La nave simplemente se sienta dentro de la burbuja, todavía segura y transportada como una hoja en un arroyo. Pero los sueños tienen notas al pie. Para deformar el espacio-tiempo, necesitarías materia exótica, algo con densidad de energía negativa. No antimateria, no un nuevo químico, una forma de energía que puede ni siquiera existir fuera de las matemáticas. Peor aún, los cálculos iniciales sugirieron que una burbuja Warp requeriría tanta energía como una estrella. No metafóricamente, literalmente. Para ir más rápido que la luz, necesitarías destruir un sol. Refinamientos posteriores redujeron el requisito de energía del tamaño de un sol al de un planeta. De un planeta, tal vez a un asteroide. Pero siempre se repite la lección. La naturaleza no renuncia a sus secretos a bajo precio. Y luego está el pequeño asunto de la seguridad. Deformar el espacio-tiempo no solo dobla el universo, podría rasgarlo. Cualquier nave que salga de una burbuja Warp podría liberar radiación mortal, esterilizando cualquier cosa cercana. Cuanto más rápido es el Warp, más violenta es la salida. El Warp podría funcionar, pero solo para aquellos dispuestos a viajar solos, llegando como tormentas cósmicas en lugar de exploradores curiosos. Incluso el vacío del espacio mismo se convierte en un problema. Las partículas cuánticas, normalmente inofensivas, podrían acumularse en el borde de la burbuja como un maremoto. Cuando la burbuja colapsa, esa ola se descargaría en un punto, obliterando cualquier cosa en su camino. En un universo que valora el equilibrio, el Warp no es simplemente un desafío, es una ruptura. Sin embargo, la idea perdura. La estudiamos no porque sea fácil, sino porque es hermosa. Los diagramas de motores Warp viven en las paredes de las aulas y en las conversaciones nocturnas entre físicos. Nos recuerdan que la realidad es más extraña que la ficción y tal vez algún día más amable. Por ahora el Warp sigue siendo una ilusión, una promesa brillante detrás de la cortina del espacio-tiempo. Un recordatorio de que si alguna vez desbloqueamos el viaje más rápido que la luz, no será copiando la ciencia ficción, será aprendiendo nuevas leyes de la naturaleza. Leyes que pueden estar ocultas en la energía oscura, en la inquietud cuántica, en los lugares donde la gravedad se dobla un poco demasiado. Hasta entonces caminamos, flotamos, esperamos y nos preguntamos: ¿somos prisioneros del ritmo del universo o el universo simplemente nos pide que ganemos sus secretos? Cuanto más grande es la nave, más difícil se vuelve moverla. Incluso un solo kilogramo exige un combustible asombroso. Enviar una nave del tamaño de una casa requiere el poder de naciones. Enviar una ciudad, imposible hasta ahora. Cada gramo importa en el espacio. El peso no es solo una propiedad física, es una deuda. Una deuda debida al momento, a la resistencia y al antiguo tirón de la gravedad. Antes de que una nave pueda siquiera pensar en llegar a otra estrella, debe escapar de la cuna de la Tierra. Y cuanto más grande es esa nave, más lucha la cuna por mantenerla. Los cohetes no son motores, son andamios para combustible. Mira un vehículo de lanzamiento en una plataforma. El 90% de lo que ves no es nave espacial, es propulsor. La nave en sí, la cosa que lleva a la gente, la ciencia, la esperanza, es solo una pequeña joya escondida en la cima, montando una columna de fuego. Para mover masa es quemar masa. Para viajar lejos es quemar más. A medida que crece la distancia, la ambición se vuelve pesada. Finjamos que queremos enviar una nave de 100 toneladas, algo como un pequeño submarino, solo al borde de nuestro sistema solar. Usando la tecnología actual, requeriría un motor del tamaño de un rascacielos, alimentado por almacenes llenos de propulsor químico. Pero incluso si funcionara, el viaje podría tomar cientos de años. Eso no es ciencia ficción, son las matemáticas. Algunos proponen propulsión nuclear,
pequeños reactores empujando iones a través de boquillas magnéticas. Más eficientes, más elegantes. Pero el uranio y el plutonio no son ligeros y el blindaje nuclear es un enemigo obstinado. Sin mencionar las preocupaciones políticas de lanzar una pequeña estrella de radiación al cielo. La masa no es solo un problema de combustible, es un problema de momento. Si envías a 100 personas, necesitas comida para ellas, agua, aire, espacio para dormir, espacio para caminar, espacio para no perder la cabeza. Cada metro cúbico extra significa más estructura. Más estructura significa más metal. Más metal significa más masa. Más masa significa más combustible. El bucle se aprieta sin piedad. Luego considera volver o reducir la velocidad. A menos que quieras que tu nave pase su destino a decenas de miles de kilómetros por segundo, necesitas llevar combustible no solo para acelerar, sino para frenar. Lo que significa más masa de nuevo. Capas de compromiso apiladas una encima de la otra, hasta que la idea de una nave estelar práctica colapsa en un plano demasiado grande para construir jamás. Algunos sueñan con vaciar asteroides o cometas, convirtiéndolos en arcas. Otros sueñan con enjambres de microsondas, pequeños robots no más grandes que tu teléfono, navegados por el espacio por láseres en lugar de combustible. Carga ligera, precio ligero. Pero entonces la nave no se convierte en un hogar, sino en un mensaje en una botella. Un viajero sin tripulación, sin risa humana, sin ojos para presenciar su llegada. La masa no solo nos encadena, nos revela, nos obliga a elegir. ¿Somos exploradores de carne y hueso o nos convertiremos en otra cosa? ¿Serán los primeros viajeros interestelares máquinas a las que no les molesta el hambre, el sueño o el tiempo? Hasta que respondamos eso, la gravedad sigue ganando. Cada tonelada que soñamos nos pesa más abajo. Criónica, éxtasis, hibernación. Imaginamos el sueño como un puente a través del tiempo, pero el cuerpo no está hecho para dormir durante siglos. Las células se descomponen, las mentes divagan, el yo que despierta puede no ser el que se fue. La idea es simple. Si no podemos acortar el viaje, tal vez podamos acortar la experiencia del mismo. Dejar que el cuerpo descanse, dejar que el tiempo pase sobre la nave como una nevada tranquila. Dejar que la conciencia duerma hasta que sea necesaria de nuevo. La naturaleza ya proporciona plantillas. Los osos hibernan. Las ardillas de tierra del Ártico bajan su temperatura corporal por debajo del punto de congelación y sobreviven. Ciertas ranas permiten que sus corazones se detengan por completo durante el invierno. Entonces, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no colocar a los humanos en una pausa biológica profunda, Un tipo de muerte en vida, y revivirlos cuando la nave llegue a un sol distante? Porque nuestros cuerpos no son ardillas. Nuestros cerebros no son computadoras que se pueden apagar y encender. Las células humanas necesitan energía constante, reparación constante. Las sinapsis, las frágiles redes de identidad y memoria, son puentes vivos que colapsan sin uso. Unas pocas semanas bajo sedación es posible. Unos pocos meses podrían ser manejables. Pero décadas, siglos, la mente puede no esperar tranquilamente. La criónica, una ciencia que enfría cuerpos en nitrógeno líquido después de la muerte, ofrece una promesa: que una civilización futura podría revivir a un paciente congelado. Pero la congelación crea pequeños cristales de hielo que trituran las membranas celulares. Incluso con técnicas modernas de vitrificación, el proceso es irreversible con la tecnología actual. E incluso si las células pudieran repararse, ¿qué pasa con la mente dentro? La memoria no es solo materia, es la forma de la materia en movimiento. ¿Qué sucede cuando el movimiento se detiene por demasiado tiempo? Las cápsulas de estasis, como las de la ciencia ficción, pueden no depender del frío en absoluto. Podrían ralentizar el metabolismo con drogas, hormonas o pulsos electromagnéticos. Inducir la hibernación, reducir las demandas de oxígeno, bajar los latidos del corazón a 1 por minuto. Pero de nuevo la naturaleza dibuja un límite.
Cuanto más tiempo baja la tasa metabólica, más lucha el cuerpo por regresar. Los músculos se atrofian, los huesos se disuelven, el sistema inmunológico se queda en silencio. Incluso los sueños podrían comenzar a desdibujarse en la nada. Y sin embargo, la idea tiene poder, porque la alternativa es ver las estrellas arrastrarse, un latido lento a la vez. Para una mente humana despierta en el vacío, el tiempo se convierte en una prisión. Miles de días sin marcar, sin amanecer, sin estaciones. Solo aire reciclado y el zumbido de la maquinaria. Podemos construir naves para durar 1.000.000 de millas, pero ¿podemos construir mentes que sobrevivan a 1.000.000 de momentos sin propósito? Así que volvemos a la pregunta: ¿quién hará el viaje? Tal vez los primeros viajeros interestelares no sean durmientes, sino niños criados en una nave que nunca pidieron abordar. Nacidos entre estrellas, soñando no con la Tierra, sino con un destino que solo conocerán por historias. El largo sueño no es solo un problema técnico, es filosófico. ¿Queremos saltarnos el viaje o aceptamos que el viaje debe transformarnos incluso si toma generaciones? Al final, lo que despierta puede no ser lo mismo que lo que se durmió. Y tal vez ese es el punto. A velocidades cercanas a la luz, el tiempo mismo se dobla. Para el viajero, el viaje se siente corto, pero en casa pueden pasar cientos de años. Los viajes interestelares no son solo de ida en el espacio, son de ida en el tiempo. Einstein no solo escribió ecuaciones, esbozó los bordes de las reglas de la realidad. A altas velocidades el tiempo se dilata, se estira como un caramelo. Los viajeros espaciales que se mueven lo suficientemente rápido o lo suficientemente cerca de un agujero negro envejecerán más lento que los que dejan atrás. Imagina subir a una nave con destino a una estrella a 100 años luz de distancia. Los motores rugen, la nave acelera empujándote al 95% de la velocidad de la luz. Dentro del capullo de esa nave podrían pasar décadas. Podrías leer, dormir, pensar, ver las estrellas pasar a la deriva. Cuando llegues, tal vez 30 o 40 años de tu vida hayan pasado. Das tu primer paso en suelo alienígena como un viejo explorador. Pero la Tierra ha seguido adelante. Han pasado 10 veces más años allí. Tus amigos se han ido, sus nietos son ancianos. Las ciudades han surgido y caído, los idiomas han cambiado. Eres un mensaje en una botella arrojado al futuro. La ciencia nos dice que esto no es ciencia ficción. Los muones, pequeñas partículas nacidas en la atmósfera superior de la Tierra, se descomponen más lentamente cuando se mueven rápido. Los relojes atómicos volados alrededor del mundo regresan fuera de sincronía por nanosegundos. El universo está susurrando su propio secreto. El movimiento no es solo movimiento a través del espacio, sino a través del tiempo. Cuanto más rápido vas, más rápido llegas al mañana y más rápido dejas atrás el hoy. Para los viajeros interestelares, esto crea una verdad difícil. Cuanto más eficiente es el viaje para ti, más devastador es para el mundo que espera. La dilatación del tiempo no es solo un fenómeno, es un intercambio. Renuncias a tu lugar en la línea de tiempo por la oportunidad de llegar antes. Este dilema no es solo práctico, es emocional. ¿Quién se ofrecería como voluntario para tal misión? ¿Quién elegiría regresar como un extraño a una versión del hogar que ha vivido sin ellos? ¿Querrían los exploradores volver sabiendo que no hay un rostro familiar esperando? El viaje cósmico se convierte en una carta de despedida, no en un viaje de ida y vuelta. ¿Y qué hay del destino? Incluso si la vida espera al otro lado, incluso si la nave llega a salvo, la historia del viajero es solitaria. Cada viaje interestelar, no importa cuál avanzado, se convierte en una máquina del tiempo accidental. Una que se mueve hacia adelante, pero sin forma de rebobinar. La ciencia ficción ama representar la dilatación del tiempo como una laguna, una forma de engañar a los siglos. Pero en verdad es una ley silenciosa y devastadora. No hay paso libre entre las estrellas. La distancia exige tiempo y el tiempo exige cambio.
tal vez algún día la humanidad acepte esto, que algunos viajes se pueden hacer, pero solo por aquellos dispuestos a entregar su pasado para entrar en un futuro que ya ha olvidado sus huellas. Un regalo silencioso, sí, pero uno que nunca se da sin costo. No son las estrellas las que matan, es el polvo entre ellas. Viajar rápido convierte cada grano en un arma. Una sola piedra podría destrozar una nave. Incluso la oscuridad es peligrosa. El espacio no está vacío, es un campo de batalla de amenazas invisibles. Motas de roca, partículas de esquirlas de metal, de antiguos cometas. Microscópicas comparadas con mundos, cataclísmicas comparadas con naves espaciales. A velocidades humanas, el polvo es polvo, molesto, arenoso, inofensivo. Pero al 20% de la velocidad de la luz, un pequeño grano de arena lleva la energía cinética de una granada. A la mitad de la velocidad de la luz, ese mismo grano libera el poder de una bomba. Una pequeña astilla de escombros cósmicos, silenciosa e invisible, podría atravesar el casco de una nave como si fuera papel. Sin explosión, solo un destello de calor y una descompresión catastrófica repentina. Cada píxel de viaje interestelar exige anticipación de impactos. Los humanos piensan en escudos como placas de acero o capas de armadura, pero el espacio se ríe de la armadura. El espacio exige ingenio, campos de deflexión, redes magnéticas, nubes de plasma para vaporizar amenazas antes de que golpeen. Incluso los campos de fuerza no son una fantasía, son una necesidad. Algunos científicos proponen usar la propia nave como un quitanieves, empujando hacia adelante una delgada hoja de gas excitado por láser o campo electromagnético para despejar el camino. Otros sugieren llevar enormes chorros de arena propios, rociados hacia adelante y detonados para despejar minas invisibles. Pero cada capa de defensa agrega masa, y cada onza de masa aumenta el combustible necesario para moverla. Es una ecuación fría sin respuesta correcta, y sin embargo, el polvo cósmico es solo parte de la amenaza. Hay granos rebeldes de metal más grandes que átomos, pero más pequeños que balas. Demasiado pequeños para rastrear, demasiado numerosos para evitar. Dado suficiente tiempo, incluso pequeñas motas pueden desgastar los materiales más fuertes. La nave se convierte en una reliquia arenada marcada por la tormenta invisible de movimiento. ¿De qué necesitaría estar hecho un escudo para sobrevivir? ¿Diamante? ¿Nanotubos de carbono? ¿Nanogel autorreparable? ¿Y cuánto tiempo duraría tal material frente a un bombardeo implacable? Siglos, décadas. La electricidad podría ayudar. Una nave podría estar rodeada por un campo cargado que desvía partículas ionizadas, pero los átomos neutros se escapan. Las ondas de radiación en el arco de choque pueden barrer el polvo pequeño, pero a las rocas más grandes no les importan los trucos de física. Peor aún es lo que sucede cuando una nave reduce la velocidad. En el momento en que caen los campos protectores, el vacío mismo parece buscar venganza. Lo que era seguro a velocidad se vuelve frágil en reposo. Una colisión repentina, incluso con una piedra a la deriva, se convierte en un ataúd. El viaje interestelar no es solo un viaje de propulsión, es un viaje de supervivencia contra los asesinos más pequeños del universo. Con suficiente tecnología, algún día podremos dejar atrás la radiación, desviar el polvo y tejer con seguridad entre las estrellas. Pero hasta entonces, enfrentamos una verdad que humilla a cada arquitecto y soñador. El cosmos no necesita explosiones, tormentas o monstruos para arruinar un viaje. Solo necesita polvo. Hay lugares en el espacio sin luz en absoluto, vacíos profundos donde ninguna estrella brilla. Crúzalos y no hay puntos de referencia, ni calor, ni esperanza de reparación. Verdadera oscuridad. No solo ausencia de luz, sino ausencia de significado. Miramos hacia arriba por la noche y vemos infinitas motas de luz estelar como lentejuelas esparcidas en una cortina. Pero esas luces engañan. Entre cada cúmulo, cada galaxia, yacen vastos golfos de nada. Desiertos cósmicos donde ni siquiera el polvo se atreve a derivar. Estos no son solo espacios entre estrellas, son abismos inexplorados,
donde incluso las ondas de radio van a morir. En estos corredores en blanco del universo, el Sol más cercano podría estar 1 millón de veces más lejos de lo que estamos acostumbrados a imaginar. Sin constelaciones para orientarnos, sin nebulosa pulsante para romper la monotonía. Solo un silencio más profundo que el silencio y un frío más antiguo que el tiempo. Llamamos a estos lugares vacíos. Una palabra que suena casi suave, pero oculta una verdad tan absoluta que desafía al lenguaje mismo. El vacío no simplemente carece de vida, carece de historia. No vagan cometas, no circulan planetas en la oscuridad. Incluso la luz mantiene su distancia, reacia o incapaz de iluminar estas regiones. Si una nave cruzara tal espacio, los sistemas se enfriarían implacablemente sin el leve calor de la luz estelar cercana. Los reactores se esforzarían por mantener los hábitats habitables. Los recursos se consumirían más rápido de lo que podrían ser reemplazados. Un solo mal funcionamiento en cualquier lugar significaría la muerte. La reparación requiere material. El material requiere minería. La minería requiere planetas o asteroides. Pero aquí, en el vacío, no hay ninguno. La navegación se convierte en un acto de fe sin puntos de referencia. Incluso la inteligencia artificial avanzada lucha por calcular la dirección. Una ligera deriva podría enviar una nave girando durante siglos fuera de curso y sin rescate. Imagina ir a la deriva durante generaciones en un lugar donde nada cambia nunca. Sin ciclo de luz diurna, sin gravedad para asegurar tus pies, sin horizonte. Solo la eternidad indiferente. Es en estos tramos sin estrellas donde el costo psicológico se vuelve profundo. Los humanos necesitan significado tanto como oxígeno, pero en el vacío no hay nada que interpretar. Ninguna luz antigua para reflexionar, ninguna historia cósmica para imaginarse parte de ella. Las paredes de una nave espacial se convierten tanto en protección como en prisión. Y dentro de esa cáscara de metal, las mentes comienzan a plegarse sobre sí mismas, hambrientas de metáfora, color o contexto. Incluso la comunicación falla aquí. Un mensaje enviado desde una región sin estrellas puede tardar siglos en llegar a su objetivo. Viajar a otra estrella puede ser desalentador, pero atravesar la oscuridad entre ellas sin el consuelo del paisaje cósmico es otra historia. Es en estos vacíos donde los exploradores deben llevar no solo combustible o comida, sino propósito. Porque en el entremedio sin estrellas, donde nada refleja o responde, el único significado es el que se trae dentro. Las estrellas pueden guiarnos, pero el vacío nos pondrá a prueba. Aislados durante décadas o más, ¿qué pasa con la mente humana? Incluso si traemos compañía, ¿cómo sobrevive el propósito cuando nada yace adelante más que silencio? En el espacio interestelar, el enemigo no es solo la distancia, somos nosotros. Nuestros propios pensamientos rebotando interminablemente a través de corredores de acero, haciendo preguntas sin respuestas. ¿Qué es un humano sin un cielo? En la Tierra, la soledad es un dolor momentáneo, suavizado por un texto, una llamada telefónica, un paseo por una calle bulliciosa. No es falta de gente, es falta de lugar. Sin océanos, sin árboles, sin estaciones para reflejar tu estado de ánimo. Sin puestas de sol para prometer un mañana. Solo un interior de metal pulido y más allá de él, un tipo de quietud que incluso el silencio envidia. Incluso las misiones compartidas no pueden borrar esta carga. Imagina 20, 50, 100 personas atrapadas juntas durante 50 años. Cada conversación se convierte en un bucle, cada broma se vuelve frágil con la repetición. Los niños criados en el espacio nunca conocerían los bosques o la lluvia. Nunca aprenderían cómo se siente el viento a través de su cabello. Su dolor sería un tipo silencioso, heredado, inconsciente. Un anhelo por algo que nunca perdieron, porque nunca lo tuvieron. Los psicólogos lo llaman deriva de privación sensorial. El lento desamarre de la mente cuando el mundo exterior deja de darte nueva información. En largos despliegues submarinos, incluso el sonido de las olas ausente puede llevar a los marineros a inventarlas en sueños.
Ahora imagina un viaje 100 veces más largo, sin gravedad, sin brisa, sin cronometrador externo. Los días se vuelven abstractos, las semanas se derriten, la memoria se difumina en un presente extraño y sin horizonte. No estamos diseñados para vivir sin contraste. Anhelamos el cambio, la danza sagrada entre el caos y el orden. Pero el viaje interestelar exige quietud, paciencia que bordea la rendición. Y en esa quietud, sin novedad ni narrativa, incluso las mentes más fuertes podrían fracturarse. Depresión, alucinaciones, implosión emocional, no por trauma, sino por la nada. Los humanos evolucionaron para moverse, para vagar por los campos, para cazar y recolectar bajo cielos vivos con pájaros y clima. Sentarse quieto en una caja de hojalata durante décadas no es solo antinatural, es borrado. Los mismos ritmos que definen la vida, ciclos circadianos, pulsos hormonales, cambios de humor estacionales, todo se disuelve en el espacio, reemplazado por luces artificiales y rutinas demasiado predecibles para ofrecer significado. Y sin embargo, hablamos de estas misiones, escribimos historias, construimos modelos, entrenamos astronautas para manejar no solo el peligro, sino el aburrimiento. Porque en algún lugar dentro de nosotros hay una verdad paradójica. Anhelamos lo desconocido. Tal vez la soledad es el precio de las primicias, el impuesto por ser las primeras mentes en caminar entre estrellas alienígenas. El regalo de la curiosidad no viene en la seguridad, sino en el sacrificio. Si el viaje interestelar alguna vez sucede, no estará hecho de metal o combustible solo. Estará hecho de corazones lo suficientemente fuertes para latir a través del silencio. De mentes lo suficientemente atrevidas para mirar a la nada. Si no podemos llegar a las estrellas, Tal vez nuestros hijos lo harán. naves masivas donde la gente vive, muere y nace en ruta. Humanos convirtiéndose en una especie espacial al nunca volver a poner un pie en la Tierra de nuevo. La nave generacional es una idea tanto poética como aterradora. Un mundo en miniatura autónomo, encerrado en movimiento a través del vacío. No una misión, sino una migración. No un viaje, sino un linaje. En ausencia de motores más rápidos que la luz o sueños sin edad, imaginamos el arca lenta. Un recipiente no destinado al regreso o incluso a la recompensa directa. Una semilla lanzada al cosmos no para brotar en nuestras vidas, sino en las vidas de descendientes que nunca conoceremos. Construir tal nave requeriría repensar todo: sociedad, biología, tiempo. No sería una nave espacial, sería una civilización apilada a través de cubiertas, iluminada por soles artificiales, alimentada por campos hidropónicos y calor de reactor. Cada parte del recipiente, no solo sus motores o casco, necesitaría convertirse en un ecosistema capaz de autorrenovación. Oxígeno reciclado impecablemente, agua filtrada interminablemente, cultivos crecidos, cosechados, vueltos a crecer. La nave sería una tierra flotante encogida para funcionar despojada de lo esencial. Pero incluso si la ingeniería se resolviera, incluso si las granjas en miniatura pudieran prosperar en gravedad cero y los reactores de fusión pudieran zumbar como corazones durante siglos, algo más profundo debe perdurar: el propósito. ¿Cómo mantienes la esperanza de un destino que nunca verás? ¿Cómo crías hijos que nunca sentirán el suelo, nunca verán una puesta de sol, nunca correrán bajo un cielo abierto? Conocerán la Tierra solo por historias, fotos y grabaciones que se desvanecen. Una nave generacional no es simplemente una prueba técnica, es filosófica. ¿Qué valores codificas en el ácido desoxirribonucleico de una sociedad que debe permanecer estable durante 200 años en una habitación sellada sin escape? ¿Democracia? ¿Comando? ¿Un ritual? ¿Qué historias mantendrán vivos los espíritus cuando la nave haya derivado durante 150 años y la promesa de llegada sea todavía demasiado distante para la comprensión? ¿Y qué sucede cuando los descendientes dicen no?
¿Qué pasa si eligen no aterrizar o cambiar el destino, libres de los fantasmas que los lanzaron, anhelando no suelo alienígena, sino autonomía? Algunos imaginan estos recipientes como arcas de diversidad llevando muestras de vida de cada rincón de la Tierra. Pequeñas bibliotecas de ecosistemas esperando desplegarse en planetas distantes. Otros los imaginan como austeros y pragmáticos, construidos únicamente para la supervivencia, no para la belleza. Sin embargo, el sueño persiste, porque una nave generacional es el único concepto que une la brutal matemática de la distancia con la obstinada persistencia de la vida. Honra el hecho de que los humanos pueden no llegar a las estrellas en un solo salto, pero podríamos llegar en una sola historia pasada a través de líneas de sangre, llevada a través de la sombra y la luz de las estrellas. Y tal vez, solo tal vez, el punto no es la llegada en absoluto, sino la transformación a lo largo del camino. Para sostener la vida en una nave durante siglos, significa llevar no solo comida, aire y agua, sino el conocimiento de cómo recrearlos interminablemente. Una fuga, un fallo del sistema, y la misión termina en un susurro. El espacio no perdona. No hay recargas, no hay importaciones, no hay reabastecimiento. En el viaje entre estrellas, todo lo que sostiene la vida, oxígeno para respirar, calorías para quemar, calor para vivir, debe ser creado, conservado y reciclado dentro de paredes no mucho más gruesas que tu palma. En la Tierra vivimos en un milagro de abundancia. El aire entra libremente de los bosques, el agua cicla entre la nube y el mar, las bacterias devoran los desechos y los árboles construyen azúcar a partir de la luz solar. Pero una nave estelar no es un planeta, es un bucle sellado. Cada molécula contabilizada, cada átomo precioso. El desperdicio no se descarta, se convierte en la comida de mañana. La hidroponía podría ofrecer lechuga y tomates, pero incluso el jardín más simple requiere equilibrio. Nitratos, fosfatos, niveles de dióxido de carbono, todo debe ser medido, ajustado, defendido. Una sola proliferación de bacterias en un tanque podría envenenar una cubierta entera. Una micropoblación fallida en un filtro de agua podría condenar a la tripulación sin previo aviso. La avería más pequeña en un sistema cerrado no es un trabajo de reparación, es una cuenta regresiva. Y sobre todo se cierne la entropía. Las máquinas se desgastan, las tuberías se corroen, el plástico libera gases. Cada respiración, cada movimiento es un impuesto al sistema. Y mientras la nave viaja, tal vez durante 100 años o más, esos impuestos se suman en un mantenimiento astronómico. El mayor recurso que una nave generacional debe llevar no es combustible o comida o aire, es control. Control de miles de ciclos de soporte vital superpuestos e interdependientes. Control de niveles de radiación, control de equilibrio microbiano, control de temperatura y humedad y flujo de energía. No es una nave, es una catedral simbiótica zumbando al borde del caos. Pero los sistemas no son las únicas cosas que se desgastan, las mentes también. ¿Quién mantiene los recicladores cuando los ingenieros mueren y sus hijos pierden interés en mantener vivas las máquinas? ¿Quién enseña a la próxima generación cómo mantener los depuradores de aire funcionando o por qué un pico de temperatura en los tanques de algas significa la muerte si se ignora? Cuando cada habilidad es esencial, el conocimiento se convierte en la carga más frágil. ¿Y qué pasa si hay un incendio, una llamarada solar, un golpe de micrometeoroide? Incluso con blindaje, la nave es un castillo hecho de hilos. Sin océanos para amortiguar el calor, sin atmósfera para frenar los escombros, sin sol cercano para alimentar un reactor que falla. Solo el negro esperando. Incluso los experimentos de biosfera basados en la Tierra, como Biosfera 2, mostraron lo difícil que es sostener la vida en un sistema cerrado. Los niveles de oxígeno se deslizaron. Los microbios invadieron el equilibrio. El conflicto humano estalló. Y eso fue en la Tierra con gravedad, luz solar y una línea de vida justo afuera de la puerta. Imagina esa fragilidad en la oscuridad entre estrellas.
El peso de los recursos no se mide solo en kilogramos. Se mide en vigilancia, en adaptabilidad, en la voluntad de tratar cada átomo como sagrado. Porque en el espacio, cada respiración es prestada, cada comida es un regalo, cada gota de agua es un milagro retenido del vacío. Radiación, pérdida ósea, estrés psicológico. El espacio es un enemigo de la biología. Los cuerpos humanos están sintonizados para la Tierra. En el espacio todo, desde las células hasta las almas, comienza a desenredarse. Somos criaturas nacidas bajo un cielo nutritivo, con la mano tranquila de la gravedad presionándonos en forma y una atmósfera que acuna nuestros pulmones. Quita esas comodidades y el cuerpo comienza un colapso lento y silencioso. En gravedad cero, los huesos ya no soportan peso. Se adelgazan, se ahuecan. Los astronautas pueden perder el 1% de su densidad ósea por mes en el espacio, equivalente a una década de osteoporosis en un solo año. Los músculos, libres de la necesidad de levantar o caminar, comienzan a disolverse. Los corazones se debilitan. La sangre se acumula en la cabeza, distorsionando la visión y remodelando la comodidad de un cuerpo familiar en algo extraño. Pero eso es solo el comienzo. El universo está empapado en radiación. En la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo, desviando los vientos solares y las partículas cósmicas. En el espacio ese escudo se ha ido. Cada célula en el cuerpo se convierte en un objetivo. El ácido desoxirribonucleico se rompe. Los sistemas de reparación fallan. El riesgo de cáncer se dispara. Incluso con blindaje, la radiación en misiones largas puede paralizar el sistema nervioso o envejecer los tejidos décadas en meses. Y luego está la mente. En la Tierra nuestros cerebros son alimentados con una dieta constante de información sensorial. Color, movimiento, cambios de temperatura, viento, lluvia, risa. En el bucle cerrado de una nave espacial, ese mundo se evapora. El silencio reemplaza el clima. Las pantallas reemplazan el paisaje. Las caras se repiten interminablemente. El horizonte siempre es una pared. Durante el tiempo suficiente, la psique comienza a plegarse sobre sí misma. Depresión, ansiedad, alucinaciones. No son fallos, sino reflejos. Cerebros hambrientos de estímulo inventan el suyo propio. Incluso el tiempo pierde significado. Días y noches se difuminan en luz artificial. Sin amaneceres y atardeceres, el ritmo circadiano del cerebro falla. El sueño se vuelve frágil, los sueños interrumpidos. El subconsciente acostumbrado a los ritmos de la Tierra falla en laberintos de metal y aire reciclado. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Engañamos, diseñamos, nos adaptamos. Las agencias espaciales prueban medicamentos para prevenir la pérdida ósea. Construyen cintas de correr que atan a los astronautas como caminantes del cielo invertidos. Crean centrifugadoras que hacen girar hábitats para burlar el tirón de la gravedad. Pero la gravedad no es solo una fuerza, es una historia con la que evolucionamos. Sin ella olvidamos la trama. Tal vez ese es el quid de la cuestión. Tal vez los humanos, tal como somos ahora, no son los que tocarán otras estrellas. Tal vez traeremos mejoras genéticas, implantes cibernéticos. Tal vez enviaremos solo versiones digitales de nosotros mismos, mentes no preocupadas por la descomposición ósea o la soledad. Tal vez los primeros verdaderos viajeros espaciales serán posthumanos, todavía reconocibles, pero refinados por la necesidad. Porque al universo no le importa la comodidad, solo le importa la verdad. Somos cuerpos evolucionados para un planeta soñando con otros. Pero tal vez ese sueño es evolución también. Tal vez la única forma de llegar a las estrellas es cambiar no el cosmos, sino a nosotros mismos. Si nuestros exploradores desaparecen en la oscuridad sin dejar marca atrás, no significará que fallaron. Significará que honraron la verdad más antigua del descubrimiento, que el mundo se hace más grande con cada paso más allá de sus fronteras. Incluso si nadie está allí para mirar, ya sea que lleguemos a las estrellas o no,
el simple acto de soñar nos cambia. En nuestro anhelo por otros soles, aprendemos lo que significa ser de este. El viaje interestelar es más que una ambición técnica, es una excavación espiritual. Cuando miramos hacia arriba y vemos no solo puntos de luz, sino futuros posibles, el universo se convierte en un espejo de nuestra propia curiosidad, nuestra propia inquietud. Las estrellas no cambian, pero nosotros sí, simplemente pensando en ellas. Imaginar pisar otro mundo es imaginarnos en nuevas formas. Nos obliga a contar con todo lo que damos por sentado: aire, agua, árboles, lenguaje, gravedad, historia. El cielo sobre nuestras cabezas se convierte en un techo que nos duele atravesar. No para abandonar la Tierra, sino para entenderla más profundamente. Porque al pensar en lo que yace más allá, recordamos lo que yace dentro. Cada niño que alguna vez ha trazado constelaciones o se ha maravillado con los lanzamientos de cohetes, está participando en esta transformación. Cada diagrama de un agujero de gusano, cada representación artística de un planeta distante, cada historia susurrada sobre una nave estelar, es un ensanchamiento suave de la perspectiva humana. Somos estirados por nuestra propia imaginación, tirados más allá del borde de la comodidad. Se nos pide que contemplemos la escala de la creación y nuestro pequeño y luminoso lugar dentro de ella. Incluso si nunca llegamos a Próxima Centauri, o colonizamos las lunas de exoplanetas, o surfeamos las corrientes del medio interestelar, el anhelo mismo nos eleva. Fuerza la colaboración a través de naciones, idiomas, generaciones. Nos impulsa a proteger este planeta para que podamos aprender lo suficiente para dejarlo y tal vez amarlo lo suficiente para quedarnos. El viaje hacia afuera siempre se convierte en un viaje hacia adentro. Tal vez este es el secreto que las estrellas han estado guardando todo el tiempo. Que nunca fueron metas, sino guías. Que al intentar tocarlas descubrimos qué nos hace humanos. Nuestra insistencia en intentar lo imposible. Nuestra negativa a conformarnos con lo conocido. Nuestra capacidad de asombro. Ya sea que crucemos el vacío o no, las estrellas ya nos han cambiado. Nos han llamado hacia arriba, tirado de nuestras neuronas, dado forma a nuestras historias, humillado nuestros días. Y al buscar nuevos mundos, finalmente podemos entender lo que significa ser custodios de este. Sostener un frágil milagro azul en la oscuridad y saber por fin que es precioso. No porque es el único lugar donde podemos vivir, sino porque es el único lugar donde hemos aprendido a dar. Hemos caminado lentamente desde el primer hecho humillante, la inmensidad entre estrellas, hasta las duras verdades que se sientan dentro de nuestros sueños más brillantes. Aprendimos que la velocidad tiene límites, que la distancia es un tipo de tiempo y que cada avance en motor o idea lleva una factura que tendremos que pagar. Energía, años, biología, propósito. Sostuvimos en nuestras mentes los pequeños granos letales de polvo cósmico, la soledad de generaciones nacidas a bordo de metal retorcido, y la posibilidad de que los primeros verdaderos viajeros no fueran humanos en absoluto, sino máquinas silenciosas e incansables. Consideramos el dolor de irse, la extraña aritmética de la dilatación del tiempo y la esperanza de que algún mundo de agua lejano pudiera, a su manera, ser más amable de lo que imaginábamos. Hay devastación en estos hechos, sí. La pérdida de inmediatez, el conocimiento de que muchos viajes solo terminarán en historias o decadencia. Pero junto a esa devastación, vive una verdad más suave. Soñar nos cambia. Planear, calcular, cantar a la oscuridad sobre lo que podría ser. Este trabajo remodela nuestra ética, nuestra tecnología y la forma en que valoramos el hogar. Incluso si ninguna nave llega a la luz más cercana dentro de una vida humana, el acto de intentarlo nos enseña a cuidar más profundamente el único mundo pálido que nos enseñó a contar las estrellas. Esta noche deja que esa conciencia se asiente como una capa suave. Respira lentamente y siente gratitud por la gravedad que mantiene tus pies familiares, por la atmósfera que zumba con vida, por la pequeñez que hace que el toque humano sea tan precioso.
Si las estrellas están distantes, también son pacientes. Esperarán. Por ahora descansa en el conocimiento de que perteneces a un planeta que sostuvo la vida lo suficiente para hacer estas preguntas, para inventar estos sueños y sostenerlos suavemente en la oscuridad. Deja que tus pensamientos se calmen. Deja que el latido constante y lento del cosmos te arrulle. Cuando despiertes, llevarás esta extraña misericordia contigo, que somos frágiles, brillantes y por razones tanto científicas como sagradas, dignos de proteger. Buenas noches y hasta la próxima crónica.